Rafa, frontera sur de Gaza, marzo de 2016. Una camioneta blanca con el logo de una ONG europea cruza el puesto de control egipcio. En el costado dice Fundación Esperanza Mediterránea, ayuda humanitaria, desarrollo comunitario, asistencia médica. El conductor es un hombre de unos 40 años. Barba corta, lentes redondos, camisa arrugada. Parece cansado. Parece alguien que lleva semanas durmiendo mal en hoteles baratos y comiendo falafel de la calle. Parece exactamente lo que dice ser. Un cooperante internacional agotado por el trabajo de campo. Los guardias revisan sus documentos. Pasaporte belga, visa humanitaria, carta de autorización del Ministerio de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina, credencial de la ONG con foto, nombre y cargo, director de proyectos para la región sur. Todo en orden. Todo perfecto, todo falso. El hombre se llama Joseph. No es belga, no es cooperante, no trabaja para ninguna fundación. Joseph es un oficial del Mossad. Y la camioneta blanca que cruza el puesto de control no lleva medicinas, ni mantas, ni juguetes para niños. Lleva algo mucho más peligroso. Lleva una identidad construida durante 3 años por personas que construyen identidades para ganarse la vida. Una tapadera tan elaborada, tan meticulosamente diseñada, que las personas que la investigan terminan más convencidas de su autenticidad que antes de empezar a buscar. Pero antes de contarte cómo Joseph terminó cruzando esa frontera, necesitas entender por qué el Mossad decidió hacer algo que ninguna agencia de inteligencia había intentado a esta escala. Crear una organización humanitaria completa, con oficinas reales, empleados reales, proyectos reales, presupuesto real y usarla como fachada para penetrar las estructuras internas de Hamás. No infiltrar un agente, infiltrar una institución entera. La idea nació en 2013. Hamás controlaba Gaza con puño de hierro. Su aparato de seguridad interna se había vuelto sofisticado, paranoico, eficiente. Detectaban espías con una frecuencia que alarmaba a la inteligencia israelí. En los 18 meses anteriores, habían descubierto y ejecutado a 11 colaboradores palestinos que trabajaban para Israel. 11 personas, algunas torturadas durante semanas antes de morir. Los videos circulaban como advertencia. El mensaje era claro: no hay lugar donde esconderse. Los métodos tradicionales estaban fallando. Reclutar informantes locales se había convertido en una sentencia de muerte para el informante. Las comunicaciones electrónicas estaban comprometidas. Hamás había aprendido de Hezbollah, de Irán, de sus propios errores. Cada canal que Israel penetraba era descubierto y cerrado en cuestión de meses. La inteligencia humana dentro de Gaza se estaba secando como un pozo en el desierto. Entonces, alguien propuso lo impensable. No buscar una puerta de entrada, construir una. La lógica era brillante en su simplicidad. Hamás necesitaba organizaciones humanitarias. Gaza estaba devastada. La población dependía de ayuda externa para sobrevivir. Agua, alimentos, medicinas, infraestructura básica. Hamás no podía proveer todo eso solo. Necesitaba ONGs internacionales operando en su territorio. Las toleraba, las vigilaba, pero las necesitaba. Y esa necesidad era una vulnerabilidad. Una ONG legítima tiene acceso. Acceso a comunidades, acceso a edificios, acceso a funcionarios, acceso a zonas que un extranjero normal jamás pisaría. Un cooperante puede hacer preguntas que un periodista no puede. Puede visitar hospitales, escuelas, centros comunitarios. Puede hablar con cualquier persona sin levantar sospechas, porque eso es literalmente su trabajo. Hablar con personas, entender sus necesidades, documentar sus problemas. Ahora imagina que esa ONG no es real, que cada conversación es recolección de inteligencia, que cada visita a una comunidad es un mapeo de infraestructura militar, que cada reunión con un funcionario de Hamás es una oportunidad para identificar estructuras de mando, rutas de suministro, ubicaciones de túneles, almacenes de armas. Todo escondido detrás de informes sobre desnutrición infantil y acceso a agua potable. El proyecto recibió un nombre en clave que nunca ha sido revelado públicamente. Lo llamaremos Operación Jardín.
La aprobación vino directamente del director del Mossad. El presupuesto inicial fue de $14 millones. Al final, la operación costaría más de 40. El primer paso no fue enviar a nadie a Gaza. El primer paso fue construir una organización que pudiera sobrevivir al escrutinio más riguroso posible, porque Hamás investigaba cada ONG que operaba en su territorio. No superficialmente, profundamente. Revisaban registros corporativos, historiales de financiamiento, antecedentes del personal, conexiones con gobiernos extranjeros. Si algo no cuadraba, la organización era expulsada, o peor, sus empleados eran detenidos e interrogados. El Mossad creó la Fundación Esperanza Mediterránea en Bruselas en enero de 2014. Oficina real en un edificio real cerca del barrio europeo. 3 empleados administrativos, todos belgas genuinos, ninguno vinculado a inteligencia. Fueron contratados a través de una agencia de empleo normal. Creían trabajar para una ONG legítima, porque en muchos sentidos lo era. La fundación tenía un consejo directivo compuesto por 5 personas. Un profesor jubilado de la Universidad de Lovaina, una exdiplomática holandesa, un empresario libanés con residencia en Bélgica, un médico retirado de Médicos Sin Fronteras y una abogada especializada en Derecho Humanitario Internacional. De estos 5, solo uno era del Mossad. Los otros 4 eran personas reales con trayectorias verificables que habían sido reclutadas bajo la premisa de que estaban ayudando a crear una nueva organización dedicada a Gaza. Recibían honorarios modestos, asistían a reuniones trimestrales, revisaban informes, firmaban documentos. No sabían que la fundación era una operación de inteligencia. No tenían razón para sospecharlo. La organización publicó un sitio web profesional, produjo materiales informativos, estableció cuentas bancarias en 3 países, recibió donaciones de fundaciones privadas europeas, algunas canalizadas discretamente por el Mossad, otras completamente orgánicas, personas que leyeron sobre la fundación y decidieron contribuir de buena fe. La frontera entre la ONG real y la operación de inteligencia era deliberadamente borrosa, porque cuanto más real pareciera, más difícil sería detectar lo que no lo era. Durante 18 meses, la Fundación Esperanza Mediterránea operó exclusivamente desde Europa. Publicó informes sobre la crisis humanitaria en Gaza, participó en conferencias, estableció relaciones con otras ONGs, construyó credibilidad lentamente, pacientemente, sin prisa, como un pescador que prepara el anzuelo durante horas antes de lanzarlo al agua. Mientras tanto, el Mossad preparaba al equipo que eventualmente entraría en Gaza. No un agente, un equipo. 4 personas que operarían como personal de campo de la fundación, cada uno con una identidad construida desde cero. Biografías completas, historias familiares, registros académicos, experiencia laboral previa en otras organizaciones humanitarias. Todo verificable, todo falso. Joseph fue seleccionado como líder del equipo. Tenía 38 años. Hablaba árabe con acento levantino perfecto, francés nativo por haber crecido en una familia mixta, inglés fluido y suficiente flamenco para sostener una conversación casual. Más importante que los idiomas, tenía algo que no se enseña: la capacidad de generar confianza. Joseph era el tipo de persona a quien le cuentas tus problemas después de conocerlo 20 minutos. No porque fuera encantador de manera obvia, porque escuchaba. Escuchaba con atención genuina, con interés real, con una paciencia que hacía sentir a la otra persona que era la única en el mundo. Esa habilidad vale más que cualquier arma en el trabajo de inteligencia. Su entrenamiento para la operación duró 14 meses. Aprendió protocolos humanitarios reales. Estudió gestión de proyectos de desarrollo. Se familiarizó con los marcos legales que regulan las ONGs en territorios en conflicto. Trabajó durante 6 meses en una organización humanitaria legítima en Jordania bajo su identidad falsa, atendiendo refugiados sirios, haciendo trabajo real, construyendo una experiencia laboral que nadie podría cuestionar porque había sucedido de verdad. Los refugiados que atendió eran reales. El sufrimiento que presenció era real. La ayuda que brindó era real. Solo la persona que la brindaba era ficticia.
Los otros 3 miembros del equipo siguieron caminos similares. Una mujer que se haría pasar por coordinadora médica trabajó en una clínica en el sur del Líbano durante 4 meses. Un hombre que operaría como ingeniero de proyectos hídricos hizo una pasantía en una empresa de purificación de agua en Egipto. El cuarto miembro, un especialista en comunicaciones, pasó meses en Turquía estableciendo contactos con organizaciones que trabajaban en la región. Cada uno de ellos tenía una historia. Y cada historia era una trampa diseñada para que cualquiera que la investigara encontrara exactamente lo que esperaba encontrar. Personas comprometidas con la causa humanitaria. Profesionales dedicados. Gente buena haciendo trabajo bueno. Nada más. En agosto de 2015, la Fundación Esperanza Mediterránea solicitó formalmente autorización para operar en Gaza. El proceso tomó 7 meses. Hamas revisó la documentación, investigó los antecedentes. Envió preguntas a Bruselas que fueron respondidas por el personal administrativo real que no tenía idea de que estaban participando en una operación de espionaje. La oficina existía. Los empleados existían. Los proyectos publicados existían. Los donantes existían. Todo cuadraba porque todo era real, excepto el propósito. En marzo de 2016, la autorización fue concedida. La Fundación Esperanza Mediterránea podía operar en la Franja de Gaza con enfoque en proyectos de agua potable y asistencia médica básica en la región sur. Y así fue como Joseph cruzó la frontera en aquella camioneta blanca. No como un espía infiltrándose en territorio enemigo, como un cooperante internacional llegando a hacer su trabajo. Las primeras semanas fueron las más peligrosas. Hamas asigna observadores a cada ONG nueva, personas que vigilan sin presentarse como vigilantes. Un vecino que pasa demasiado tiempo sentado frente al edificio donde la fundación instaló su oficina. Una mujer que visita repetidamente pidiendo ayuda y haciendo preguntas detalladas sobre el personal. Un funcionario municipal que aparece para inspecciones que nadie solicitó. Todo forma parte de un sistema de verificación continua que no termina nunca. Joseph lo sabía. Había sido entrenado para ello. La regla fundamental era simple. No buscar inteligencia durante los primeros 90 días. Nada. 0. Solo trabajar. Hacer exactamente lo que un cooperante haría. Visitar comunidades. Evaluar necesidades. Escribir informes, reunirse con autoridades locales, quejarse del calor, quejarse de la burocracia, quejarse de la comida del hotel, ser humano, ser aburrido, ser predecible. La tentación de empezar a recolectar información era enorme. Joseph estaba rodeado de inteligencia valiosa desde el primer día. Veía movimientos de vehículos militares, escuchaba conversaciones entre funcionarios, notaba patrones en la distribución de electricidad que sugerían la ubicación de instalaciones subterráneas, pero no tomó nota de nada, no fotografió nada, no reportó nada, porque los primeros 90 días eran la prueba. Si Hamas detectaba cualquier comportamiento anómalo durante ese periodo, la operación terminaba antes de empezar. El primer incidente ocurrió en la 6ª semana. Joseph estaba visitando una comunidad en el sur de Rafah para evaluar el acceso a agua potable. Lo acompañaba un empleado local contratado por la fundación, un joven palestino de 24 años llamado Tariq, que servía como traductor y enlace comunitario. Tariq era genuino. No era un agente. No sabía nada. Era simplemente un joven de Gaza que necesitaba trabajo y que la fundación había contratado legítimamente. Mientras caminaban entre las casas, un hombre se acercó. Ropa oscura, barba larga, mirada fija. No se presentó. Miró a Joseph directamente a los ojos y habló en árabe. Rápido, agresivo, sin preámbulos. Quería saber quién era, qué hacía allí, para quién trabajaba realmente. La palabra realmente fue pronunciada con un énfasis que convertía la pregunta en acusación. Joseph respondió en árabe pausado, con acento europeo deliberado. Explicó la fundación, mostró su credencial, habló de los proyectos de agua. El hombre no se movió, no parpadeó. Seguía mirándolo como si pudiera ver a través de la identidad falsa, a través de la historia fabricada, directamente hasta la verdad enterrada debajo. Tariq intervino. Conocía al hombre. Le explicó que la fundación era legítima,
que ya tenía autorización, que estaban haciendo trabajo real. El hombre escuchó sin desviar la mirada de Joseph. Finalmente asintió. Dio media vuelta. Se fue. Esa noche, Joseph no durmió. Reprodujo la escena 1000 veces en su cabeza. Analizó cada palabra que había dicho, cada gesto, cada microexpresión. Había respondido bien. Había actuado como respondería un cooperante real frente a una confrontación inesperada. Con calma, con transparencia, con la seguridad tranquila de alguien que no tiene nada que ocultar. Pero la mirada de aquel hombre lo persiguió durante semanas, porque reconoció en esos ojos algo que conocía bien. La mirada de alguien entrenado para detectar mentiras. Supo después que el hombre era miembro de la seguridad interna de Hamas, y que la confrontación no había sido espontánea, había sido una prueba. El informe que ese hombre escribió esa noche determinaba si la Fundación Esperanza Mediterránea seguiría operando en Gaza, o si sus empleados serían detenidos al amanecer. El informe fue favorable. La Fundación pasó la prueba. Después de los primeros 90 días, la recolección de inteligencia comenzó. Lenta, invisible, integrada en las actividades normales de la organización de una manera que hacía imposible distinguir el trabajo humanitario del espionaje. El método era elegante. La Fundación realizaba evaluaciones comunitarias legítimas, visitaba barrios, hablaba con familias, documentaba necesidades. En esos recorridos, Joseph y su equipo observaban todo. La ubicación de posiciones defensivas, entradas a túneles disimuladas como sótanos de edificios, vehículos que aparecían repetidamente en zonas residenciales sin razón aparente, casas que consumían electricidad desproporcionada para su tamaño, señal de actividad subterránea. Nada de esto se anotaba en el momento, nada se fotografiaba con el teléfono. La información se almacenaba en la memoria y se transcribía después en la privacidad de la oficina usando un sistema de doble cuaderno. Un cuaderno contenía notas legítimas sobre proyectos humanitarios. El otro, idéntico en apariencia, contenía inteligencia codificada que parecía datos técnicos sobre calidad de agua. Si alguien lo encontraba y lo leía, vería columnas de números y abreviaciones que no significaban nada fuera de contexto. PH 7.2, en una entrada, podía significar 7 vehículos blindados observados a las 2 de la tarde. Conductividad 340 podía significar 3 posiciones defensivas a 400 metros de una ubicación específica. Sin la clave, era imposible descifrar. La transmisión de inteligencia era el momento más vulnerable. Joseph viajaba periódicamente a Egipto para reuniones administrativas de la Fundación. Viajes normales, documentados, autorizados. En el Cairo, se reunía con un contacto del Mossad en una habitación de hotel que cambiaba cada vez. Entregaba los cuadernos, recibía instrucciones, regresaba a Gaza con cuadernos nuevos, limpios, listos para llenarse. Cada viaje a El Cairo era un riesgo. Jamás monitoreaba los desplazamientos del personal de ONGs. Si notaban un patrón inusual, si los viajes coincidían con actividades sospechosas, si Joseph se encontraba con alguien que no encajaba en su perfil profesional, todo podía derrumbarse. El tercer viaje casi terminó en catástrofe. Joseph había salido de Gaza por el cruce de Rafah un miércoles por la mañana. Rutina habitual, documentación en orden. Pero al pasar el control egipcio, notó algo. Un hombre que había visto en el puesto de control palestino del lado de Gaza estaba ahora en el lado egipcio. Mismo hombre, diferente ropa. Eso significaba que había cruzado antes que Joseph, probablemente usando un canal diferente. Lo estaban siguiendo. Joseph no alteró su comportamiento. Tomó un taxi a El Cairo. Se registró en su hotel habitual. Fue a cenar a un restaurante que frecuentaba en viajes anteriores. Actuó con la normalidad automatizada de alguien que repite una rutina conocida. Pero no fue a la reunión con su contacto del Mossad. Canceló mediante una señal prearreglada. Un mensaje de texto a un número específico con una frase inocua sobre retrasos en el vuelo. El contacto entendió. No hubo encuentro. Joseph pasó 2 días en El Cairo sin hacer absolutamente nada operacional. Visitó las pirámides. Compró souvenirs. Envió fotos a la oficina de Bruselas como haría cualquier cooperante en su día libre.
El hombre que lo seguía, si realmente lo seguía, no habría visto nada fuera de lo normal. Un europeo haciendo turismo en Egipto entre viajes de trabajo. Al regresar a Gaza, analizó el incidente. Nunca pudo confirmar si realmente estaba siendo vigilado o si la coincidencia del hombre en ambos puestos de control era exactamente eso, una coincidencia. Pero desde ese momento, cambió el protocolo de transmisión. Los viajes a El Cairo continuaron, pero las reuniones con el contacto del Mossad se espaciaron. La información se transmitía de manera diferente. Cuadernos dejados en habitaciones de hotel que un equipo de recuperación recogía después del check-out. Sin contacto personal, sin encuentro cara a cara. Más lento pero más seguro. La inteligencia que la operación produjo durante los primeros 6 meses fue descrita en informes internos como transformadora. Mapas detallados de infraestructura de túneles en zonas que Israel no tenía cubiertas. Identificación de líderes de células que operaban bajo nombres falsos. Rutas de contrabando de armas que cruzaban la frontera egipcia por puntos no vigilados. Ubicaciones de depósitos de cohetes integrados en zonas residenciales. Horarios de rotación de guardias en instalaciones clave. Información que los satélites y los drones no pueden obtener porque los satélites ven superficies y los drones ven movimientos, pero solo los ojos humanos en el terreno ven intenciones. En el 8º mes, la operación tuvo su mayor crisis. La coordinadora médica del equipo, la mujer que operaba bajo identidad francesa, cometió un error. Pequeño, casi invisible, pero en espionaje no existen errores pequeños. Estaba en una clínica comunitaria supervisando la distribución de suministros médicos cuando un médico palestino le hizo una pregunta técnica sobre dosificación de un antibiótico pediátrico. Ella respondió correctamente, demasiado correctamente, con una precisión que excedía lo que su perfil profesional justificaba. Su identidad era coordinadora de proyectos, no médica. Una coordinadora sabría conceptos generales. Esta mujer había recitado dosificación por kilogramo de peso corporal con la exactitud de alguien que había estudiado farmacología. El médico no dijo nada en el momento, pero su expresión cambió. Un destello de sorpresa rápidamente controlado, lo suficiente para que la coordinadora lo notara y supiera que había cometido un error. Esa noche, informó a Joseph, él evaluó el riesgo. El médico podía no pensar más en ello. La gente olvida detalles, o podía mencionarlo a alguien que lo mencionaría a alguien más, y ese alguien podía ser de seguridad interna. La cadena de consecuencias era impredecible. Joseph tomó una decisión. No retirar a la coordinadora inmediatamente, eso levantaría más sospechas que el error mismo. En cambio, modificaron su rutina. Dejó de visitar esa clínica. Fue reasignada a proyectos de agua en otra zona. El cambio fue presentado como reorganización administrativa. Normal, rutinario, nada que justificara atención. Pasaron 3 semanas de tensión absoluta. Cada vez que un vehículo desconocido se estacionaba cerca de la oficina, Joseph calculaba rutas de escape. Cada vez que sonaba el teléfono a horas inusuales, su pulso se aceleraba. Pero nada sucedió. El médico no reportó nada. O si lo hizo, nadie le dio importancia. La crisis pasó, pero dejó una marca. Recordó al equipo que vivían sobre un campo minado donde un paso en falso no producía una advertencia, producía una detonación. La operación continuó durante 22 meses en total, casi 2 años de presencia continua en Gaza, casi 2 años de trabajo humanitario real entrelazado con espionaje sistemático. Y aquí es donde la historia se vuelve éticamente incómoda, porque el trabajo humanitario no era simulado, era real. La Fundación Esperanza Mediterránea instaló 3 sistemas de purificación de agua que proporcionaron agua potable a más de 2.000 familias. Distribuyó medicinas a clínicas que las necesitaban desesperadamente. Financió la reparación de una escuela dañada por bombardeos. Contrató a 14 empleados palestinos que recibieron salarios dignos en una economía devastada. Hizo trabajo genuino que mejoró vidas reales. Y simultáneamente, cada día de ese trabajo era una operación de espionaje que alimentaba planes militares que eventualmente destruirían infraestructura en las mismas comunidades que la fundación pretendía ayudar.
Las mismas familias que bebían el agua purificada vivían sobre los túneles que Yosef estaba mapeando. La misma escuela reparada estaba a 200 metros de un depósito de cohetes que Israel marcaría como objetivo. La compasión y la traición compartían la misma dirección postal. Tariq, el joven traductor, fue quien más sufrió sin saberlo. Había desarrollado una relación cercana con Yosef. Lo consideraba un amigo, un mentor, alguien que se preocupaba genuinamente por Gaza y su gente. Y en cierto sentido, Yosef se preocupaba. Había visto el sufrimiento de cerca. Había sostenido niños desnutridos en sus brazos. Había escuchado a madres llorar por hijos muertos. No era inmune a eso. Nadie lo es. Pero cada noche, después de esas experiencias, escribía en su cuaderno codificado información que serviría para planificar operaciones militares en esas mismas comunidades. La empatía y la misión coexistían en la misma persona, no como contradicción, como disciplina. Piensa en eso un segundo. ¿Podrías sostener a un niño enfermo por la mañana y por la noche, escribir coordenadas que determinarán dónde caerán bombas cerca de la casa de ese niño? ¿Podrías mirar a alguien a los ojos, aceptar su gratitud, su confianza, su afecto, sabiendo que cada gesto amable que recibes es un producto de una mentira que eventualmente les costará algo que no pueden imaginar? Podrías vivir así durante 2 años sin quebrarte. La mayoría de las personas no podrían. Yosef lo hizo. La extracción ocurrió en enero de 2018. No por descubrimiento, por decisión estratégica. La inteligencia acumulada era suficiente. El riesgo de exposición aumentaba con cada mes. Y había señales de que Hamás estaba intensificando la vigilancia sobre organizaciones humanitarias en general, no específicamente sobre la fundación, pero la presión crecía. El cierre fue gradual, no abrupto. Una ONG que desaparece de la noche a la mañana genera preguntas. En cambio, la Fundación Esperanza Mediterránea anunció problemas de financiamiento, redujo personal, cerró proyectos progresivamente. En marzo de 2018, comunicó oficialmente el cese de operaciones en Gaza por falta de fondos. Triste, pero comprensible. Sucede constantemente en el mundo humanitario. Organizaciones bien intencionadas que se quedan sin dinero. Nadie sospechó. Yosef fue el último en salir. Cruzó la frontera hacia Egipto un jueves por la mañana. Tariq lo acompañó hasta el puesto de control. Se abrazaron. Tariq tenía los ojos húmedos. Le dijo que esperaba que regresara algún día. Yosef sonrió, le puso la mano en el hombro y le dijo que había sido un honor trabajar con él. Y lo decía en serio. Esa era la parte más cruel de todo. Lo decía absolutamente en serio. Del otro lado de la frontera, un vehículo lo esperaba. Lo llevaron a un punto de encuentro en el Sinaí. De allí, un helicóptero a una base en el Negev. Y después, semanas de debriefing. Cada dato, cada observación, cada conversación recordada fue vaciada en informes que llenarían volúmenes. La inteligencia fue clasificada como de máxima prioridad. Alimentó operaciones durante los 2 años siguientes. Permitió la neutralización de células operativas, la intercepción de cargamentos de armas, la destrucción de infraestructura subterránea que Israel no sabía que existía antes de la Operación Jardín. El Mossad consideró la operación un éxito sin precedentes. Internamente, fue citada como modelo para futuras infiltraciones institucionales. Externamente, nunca fue reconocida. La Fundación Esperanza Mediterránea todavía aparece en registros corporativos belgas como una organización inactiva. Su sitio web expiró en 2019. Nadie preguntó por qué, pero el éxito tiene un precio. Y no hablo del presupuesto. Yosef pasó por evaluación psicológica durante 3 meses después de regresar. Los psicólogos documentaron lo que llamaron disonancia empática severa. No era un término clínico establecido, lo inventaron para él. Describía la condición de alguien que había desarrollado afecto genuino por personas a las que simultáneamente estaba traicionando. No actuaba con pasión, la sentía. Y eso lo destruyó de una manera que la formación no previó. Pidió no ser asignado a operaciones relacionadas con Gaza. La solicitud fue concedida.
Fue transferido a una unidad de análisis. Trabajo de escritorio, informes, evaluaciones, lejos del campo, lejos de los ojos que confían en ti sin saber que no deberían. Tariq siguió viviendo en Gaza. Puso en su currículum la experiencia con la Fundación Esperanza Mediterránea. Probablemente lo ayudó a conseguir otros trabajos. Probablemente habla de Joseph con cariño cuando alguien pregunta por sus experiencias laborales. Probablemente no tiene idea de que el hombre al que consideraba amigo y mentor era un espía que usó su confianza como herramienta operacional durante 2 años. Si algún día lo descubre, si alguna vez lee una versión de esta historia y reconoce los detalles, no sentirá rabia primero, sentirá vergüenza. La vergüenza de haber sido engañado, la vergüenza de haber confiado. Y esa vergüenza se transformará en algo peor, en la incapacidad de volver a confiar en nadie que venga de fuera ofreciendo ayuda. Ese es el daño invisible, el que no aparece en ningún informe de inteligencia, el que dura generaciones. Y ahí está la pregunta que ningún informe de inteligencia contesta. Cuando usas la compasión como arma, cuando conviertes la ayuda humanitaria en fachada para el espionaje, cuando las mismas manos que entregan medicinas recogen inteligencia militar, ¿cuál es el costo real? No para las agencias, no para los presupuestos, para las personas, para la confianza entre seres humanos, para el futuro de las organizaciones que hacen trabajo humanitario real y que ahora cargan con la sospecha de que cualquiera de ellas podría ser una operación encubierta. Porque eso es lo que operaciones como esta producen más allá de la inteligencia. Producen desconfianza. Cada ONG que entra en una zona de conflicto después de una operación como Jardín enfrenta un escrutinio más intenso. Sus empleados son tratados con más sospecha, su acceso se restringe, su capacidad de ayudar se reduce. Las personas que realmente necesitan ayuda reciben menos porque un servicio de inteligencia decidió que la máscara humanitaria era demasiado útil para no usarla. Los defensores de estas operaciones argumentan que es necesario, que en una guerra asimétrica, donde el enemigo opera entre civiles, usas las herramientas disponibles, que la inteligencia obtenida salvó vidas israelíes, que los túneles descubiertos habrían sido usados para ataques, que los cohetes localizados habrían caído sobre ciudades, que el precio de no actuar siempre es más alto que el precio de actuar. Los críticos responden que hay líneas que no se cruzan, que el derecho humanitario internacional existe por una razón, que convertir la ayuda en espionaje no solo daña a las víctimas inmediatas, sino que erosiona un sistema global del que dependen millones de personas en docenas de conflictos. Que lo que el Mossad ganó en Gaza lo perdió el mundo en credibilidad humanitaria. Ambos lados tienen argumentos sólidos, ninguno tiene la respuesta completa. Si esta historia te mostró algo que no sabías sobre cómo operan realmente los servicios de inteligencia, suscríbete, porque esta operación no es única, es un modelo. Se ha replicado en variaciones que no conocemos y que probablemente no conoceremos durante décadas. La maquinaria invisible nunca se detiene, solo cambia de forma. Última pregunta. Si supieras que una organización humanitaria en tu comunidad está haciendo trabajo real, ayudando a personas reales, salvando vidas reales, pero también está recolectando inteligencia para un gobierno extranjero, ¿querrías que siguiera operando o querrías que se fuera? Incluso si eso significa que las personas que dependen de su ayuda se quedan sin ella. Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa no es una pregunta hipotética. Está sucediendo ahora mismo, en algún lugar que no puedo nombrar, con personas que no saben que están viviendo dentro de una operación que ni siquiera tiene nombre todavía.